Entonces, otra cosa que también quería decir respecto a la noción de Dios, ¿no? Y el cuestionamiento que surge desde la Grecia antigua, también quería aclarar que hay mucha gente que va a interpretar tanto a Dios como a la Grecia antigua, como a Sócrates, con filtros. Por ejemplo, el amigo Juan Denis, en Argentina, que me parece excelente su capacidad de resumen y es un excelente maestro de filosofía, tiene una interpretación de Sócrates en función de la ciudad, particularmente liberal, e incluso de la pareja. Es liberal. Yo con esto no quiero criticar al profesor Juan Denis porque él tiene todo el derecho de tener su interpretación liberal y su modelo de vida liberal. Lo que sí debe ser consciente de que existen muchas otras interpretaciones. Por ejemplo, cuando Sócrates dice solo sé que no sé nada, en realidad, en su contexto, en el que yo observo con mi filtro rizomático, contracultural, que no es liberal, propiamente dicho, pero no está en contra de los liberales, al contrario, me cae muy bien, me parece excelente, solo que la propiedad privada es un fetiche. En el pensamiento rizomático, la propiedad privada es un fetiche. Así de sencillo, o sea, tú firmas algo y te lo crees, pero es mentira. O sea, eso no es tuyo. Jamás lo fue y jamás lo va a ser. Lo que es tuyo es la satisfacción de un esfuerzo. Y ahí es donde, bueno, vamos a Sócrates. Él fue soldado. Sí, atravesó por muchas cosas. Sí, el mismo Platón llegó a ser hasta esclavo, producto de determinadas confusiones que es muy difícil precisarla porque yo no estaba ahí. Y no voy a pretender, amigo Denis, como a veces me parece que tú lo haces, que estuvimos ahí en Grecia antigua. No, hay una gran cantidad de elementos que influyen para que el señor Sócrates dijera, solo sé que no sé nada. Y el principal es que se daba cuenta de que en la mayoría de la juventud, los jóvenes pretendían saber y para poder eh, desvirtuar su saber preestablecido, él aplicaba la mayéutica. Y la mayéutica es en realidad un proceso de discusión entre determinados, entre las diferentes posiciones que hay. Un tamiz que se establece donde se va decantando, bueno, la famosa doxa, ¿no? O sea, la discusión. Se va produciendo un concepto común producto del cuestionamiento, no solo de la ironía. Eso es un reduccionismo, amigo Denis. El cuestionamiento y la falseación, es por eso que en el Teteto o el Cratilo, no recuerdo bien, es que aparece la epistemología. Esa es donde se empiezan a hacer las primeras preguntas sobre cómo pensamos, sobre cómo asumimos el conocimiento. Ahí se empiezan a hacer las primeras preguntas de por qué es fundamental para Sócrates empezar a notar cómo adquirimos el conocimiento, ¿no? Y es por eso que el amigo Heidegger también se equivoca. O sea, Sócrates empieza a pensar aplicado a diferentes aspectos y sin lugar a dudas sigue preguntándose sobre los orígenes, pero ya no de el ser, sino más particularmente del pensamiento y de las cosas en sí en particular. El hecho de que solo sé que no sé nada establece un prejuicio, porque si sabemos, solamente un liberal que descansa identitariamente sobre la noción de propiedad, y en esto ya no estoy hablando del amigo en particular, que es excelente maestro, yo siempre lo veo, aprendo muchísimo de él, del amigo Juan Denis, de Filosofía en Minutos en Argentina, es de los mejorcitos que he visto, mucho mejor que Darío Zeta, realmente interesante, o sea, muy, muy concreto, muy interesante, resumido. Eso ya no es por contradecir ni rebatir ni crear debate, ¿no? Sino que cuando el liberal descansa sobre la noción de propiedad privada, es decir, descansa sobre un fetiche
que se puede estudiar psicológicamente, que es perfectamente arrebatable por cualquier otra cultura que viene y te arrebata tanto el documento como la propiedad de sí misma, que tantas veces ha pasado. Y cosa que suele suceder porque empieza a haber una periferia que producto de ese fetiche de la propiedad, esa periferia empieza a asumir como la posibilidad de superar su propia, de resolver su propia identidad y sentido de pertenencia con esa propiedad privada que se empieza a establecer como modelo en lugar de resolverla en una doxa, en una producción de conocimientos con quienes tiene alrededor, haciéndose de lo que tiene cercano y que lo tienes porque siempre lo hay, porque es un principio de la naturaleza que es el que yo atiendo y en el que yo me baso para proponer la cultura silvestre. Siempre vas a tener lo necesario para producir conocimiento y heredar conocimiento. Y ese conocimiento es filosófico y es útil. Es útil para poder transformar la materia. Es útil incluso en principio para poder transformarte tú, adaptarte y resolver el principio de identidad sin necesidad de invadir a otros y quitarle su propiedad privada. De manera que es una cosa que se retroalimenta. Pensamiento liberal, sentido de propiedad, acomplejamiento de la periferia. Yo necesito aquello, voy, invado y te jodo, o tú te defiendes y te vuelves reaccionario, por más liberal que sea, o te haces el huevón dando, y me disculpas, aquí sí te voy a decir, dando clases de filosofía cuando resulta que tu propiedad privada la mantiene un proceso de discriminación de la periferia. Y no vayan a pensar que soy marxista porque yo no tengo nada que ver con un socialismo científico, no tengo nada que ver con una lucha de clases. Estamos hablando de fetiche, estamos hablando de un proceso mental, no de lucha de clases. Estamos hablando de una patología, de lo que se entiende como una patología, que se asume como normal. Y si me van a discutir que las patologías tienden a asumirse como normal, bueno, estudien un poco de psiquiatría clínica y verán cómo aquí en Venezuela se asumió como normal la corrupción. O sea, el bachaquero, todo el mundo tiene como ley, yo voy y agarro lo más posible del valor, tercerizo, agarro del valor producido un poquito más, ¿sabes? El origen de eso son hasta los mismos buhoneros. Es el principio de la caza y de la pesca en una sociedad, en una cultura este, precolombina, pero aplicado a la sociedad petrolera, rentista. Entonces, ¿qué termina siendo? Una delincuencia, pero asumida como normal. El liberalismo viene siendo una torpeza asumida como normal que va a degenerar en reaccionario. Y aquí fíjate, no estamos hablando de izquierda, estamos hablando del mismo sector asumido como derecha o centro derecha que se paga y se da el vuelto de sí mismo. Lo mismo sucede en el lado de la izquierda, como ya hemos visto. Unos carajos, unos más radicales, otros dándose la que están contra un sistema, pero viven de él, como la directora del periódico Ciudad Caracas, que tiene un negocio capitalista, cobrando bien, pero ella actúa en función de una supuesta izquierda, invita a los pobres a que luchen por el proceso y etcétera, etcétera. Es decir, una gran farsa de un bando y de otro. Pero si se piensa de manera rizomática, los sectores en la periferia descubren realmente, y ahí hay que reconocerle a Carlos Marx que en algunos fragmentos dispersos del capital va descubriendo, y al final termina como enredado. Realmente, o sea, porque es un texto desordenado, el capital es un texto desordenado, que termina siendo rizomático. Eso yo lo reconozco en el señor Carlos Marx por copiosidad, pero termina confundísimo porque la propuesta comunista es reaccionaria. Porque se basa, aunque sea por abolirla, en la propiedad privada. Y la propiedad privada es un fetiche en todas las formas, incluso cuando te le opones. Y el comunismo es otro fetiche en la práctica. Porque en la práctica, pues la cotidianidad te dice que tienes opciones en el presente inmediato para ser feliz ya. Lo que tienes es que descubrirla. Y es por eso que la filosofía es absolutamente lo más útil desde el punto de vista utilitario mismo, desde el momento en que te permite interpretarte a ti mismo como un instrumento y una herramienta que se adapta. Lo que pasa es que, sin lugar a dudas, y ahí sí debemos retomar a Heidegger, como lo interpreta el señor Juan Denis, los orígenes de uno mismo.
la revisión de los orígenes del pensamiento, del acto de arte en sí mismo, de lo que es el objeto de arte, que son esas cosas a las que se dedica Heidegger, para descubrir que el ser solo transcurre, o sea, solo puede estar en movimiento. Bueno, entonces ahí empezamos nuevamente a conectar rizomáticamente, y me disculpan, supongo que me van a seguir tildando de loco, con el movimiento del átomo. Y ahí vamos a retomar, a seguir otra vez en estas vueltas que vamos, retomamos, tocamos la realidad, tocamos a alguien del presente como el señor Juan Denis, lo incluimos en el proceso con sus aportes como una base interconceptual interesante, pero que se mantiene en el tamiz, en el inconsciente moderno, y haciendo todo ese retoque, pues vamos a continuar más adelante en el correlato que hay entre el proceso de formación de la personalidad, la lectura filosófica y los descubrimientos de la física teórica del siglo pasado, que vienen siendo fundamentalmente, tienen una asociación directa mitológica, tal y como dice, interpreta en otros textos, que no propiamente este, pero este también, este señor. Correlatos entre ciencia y mitología. En resumidas cuentas, para decírselo en dos platos, una forma de religiosidad es indispensable e inevitable.